Por el capítulo 11, a ver si me deja. Uy, esto ya, a ver. Vale, ya empieza. Vamos a empezar esto va a ser un repaso de todo lo que es el capítulo, ¿no? Va a ser un extracto de todo lo que es el capítulo. Aunque siempre, como siempre decimos, es interesante que leer el capítulo, cuando tengamos ocasión, leerlo con profundidad y con análisis y estudio para poder sacarle muchísimas más ideas. Pero bueno, esto es un esbozo general del mismo. Y bueno, el principio espiritual, ¿no? Estamos hablando de la génesis espiritual y entonces partimos de la base de lo que es el principio espiritual. Y entonces Allan Kardec, el maestro Kardec, nos dice que la existencia del principio espiritual es un hecho que no necesita más demostración que el de la existencia del principio material. Y nos dice, dado que todo efecto tiene una causa, todo efecto inteligente debe tener una causa inteligente. Por eso el ejemplo, y nos pone un ejemplo de una campana. Todos sabemos distinguir cuando una campana es el aire, el viento, cuando hace mucho viento, mueve la campana de una manera caótica, de una manera desordenada, cuando se mueve la campana con unos golpes firmes, determinados y repetitivos, ¿no? Vemos que hay un principio inteligente que es el que lo mueve y no es algo producto del azar o producto de un viento que también ejerce esa influencia sobre la campana, ¿no? Y nos dice, el principio espiritual es el corolario de la existencia de Dios. Sin ese principio, Dios no tendría razón de ser, puesto que no se podría concebir que la soberana inteligencia reinara durante toda la eternidad únicamente sobre la materia bruta. Con lo cual, existe un principio espiritual, ¿por qué? Porque existe alguien inteligente que ha creado ese principio espiritual. Porque sería impensable, como nos dice aquí la lógica aplastante de Kardec, que Dios creara un mundo material para nada. Crear piedras, por decirlo así, de manera vulgar, simplemente pues, para que estuvieran ahí en suspenso, ¿no? en el universo. O sea, que tiene una lógica de que Dios crea ese principio espiritual y el hecho de que exista ese principio espiritual nos demuestra de que existe un Dios que lo ha creado y que todo efecto inteligente tiene una causa inteligente, ¿no? Y ese principio espiritual, que es esa consecuencia inteligente, tiene ese origen inteligente muy sabio, muy perfecto, como para poderlo entender. Y la existencia del principio espiritual es un hecho que no necesita más demostración que el de la existencia misma del principio material. Sería inconcebible entender el principio material sin más, ¿no? Como aquí nos está explicando, ¿no? Y nos dice, no se podría concebir un Dios soberanamente justo y bueno que creara seres inteligentes y sensibles para arrojarlos a la nada luego de algunos días de padecimientos sin compensación. Algunos días, es como una especie de simbolismo, ¿no? De días, porque una existencia en el océano inmenso de la eternidad, pues una existencia es apenas pues, como un instante, no como unos días, ¿no? Entonces sería absurdo que nos creara, nos mandara a los mundos para sufrir, para vivir, para padecer, y que luego no tuviera eso ninguna finalidad ni ningún sentido, ¿no? Por eso no sería un Dios justo ni sería un Dios bueno que lo permitiera, ¿no? Dice, a la idea intuitiva y al poder del razonamiento, el espiritismo agrega la sanción de los hechos, la prueba material de la existencia del ser espiritual, de su supervivencia, de su inmortalidad y de su individualidad. El espiritismo, a través de la mediunidad, a través de los fenómenos físicos, los fenómenos intelectuales, como muy bien nos explica las distintas categorías de los medios, pues ahí nos refleja claramente pues, que esa vida espiritual existe, ¿no? De que una vez dejamos el cuerpo físico, continuamos viviendo y que hay una vida espiritual muy intensa, muy activa, más allá de lo que nosotros conocemos o de lo que nosotros podemos percibir con nuestros simples sentidos, ¿no? Ese sentido espiritual, ese sentido mediúmnico nos permite pues, explorar ese mundo y llegar a esas conclusiones como aquí nos dice, ¿no? Algo que en un principio era a nivel intuitivo, cuando la mediunidad no tenía el desarrollo ni la proliferación que tiene ahora, a nivel intuitivo nos imaginábamos ese más allá y por el poder del razonamiento, del cual razonábamos y pensábamos, pues esto tiene que ser por esto, el espiritismo ya nos trae los hechos consumados a través de miles de demostraciones, millones de demostraciones en sus múltiples facetas de lo que son las manifestaciones mediúnicas y de demostrarnos que realmente existen y de que existe ese más allá. Aquí mismo, por ejemplo,
ahora tengo aquí delante, vosotros no lo veis porque está de espaldas, pero está un cuadro mediúnico que creo que es de, no sé si es de Toulouse-Lautrec o de Tissot, pero es una obra mediúnica en el que el autor, el pintor, que desencarnó hace ya muchísimo tiempo, a través de un medium, pinta con el estilo propio de cuando él estaba encarnado. Su estilo y digamos, con las características digamos, de los modelos o de aquellas cosas que le gustaba a él reflejar durante su existencia a través de la pintura. Como son sesiones que eran apenas de a lo mejor de 1 hora por el desgaste físico del medium, pues claro, eran cuadros prácticamente casi de bocetos, ¿no? En 3, 4 o 5 minutos te pintaban los distintos autores, pero a una velocidad muy grande, pues para por lo menos que si no con los detalles, al menos sí que se pudieran plasmar los rasgos generales de los estilos de cada autor. Y por medio de estos medios, que por aquí en Valencia han estado algunos y otros que hemos conocido también fuera de Valencia, pues son una cantidad enorme de pintores con sus estilos de distintas épocas, incluso del siglo, desencarnados en el siglo XX, como otros desencarnados hace ya varios siglos, ¿no? Pero sin embargo, desde un Leonardo da Vinci a por ejemplo, un Picasso o un Goya, ¿no? Y eso realmente, y gente que realmente no tiene una capacidad, unas aptitudes artísticas, sin embargo, con los ojos cerrados y cogiendo las acuarelas o cogiendo las tizas pues, de colores, pues plasman rápidamente pues, esos estilos, ¿no? Y nos dice el principio espiritual y el principio vital. Y nos dice el principio espiritual y el principio vital son una sola y la misma cosa. Y nos dice si el principio vital fuese inseparable del principio inteligente, habría alguna razón para confundirlos. Sin embargo, dado que vemos seres que viven y no piensan, como las plantas, cuerpos humanos que continúan animados por la vida orgánica cuando ya no existe ninguna manifestación del pensamiento, que en el ser vivo se producen movimientos vitales independientes de la acción de la voluntad, etc., cabe admitir que la vida orgánica reside en un principio inherente a la materia, ¿no? que es ese principio, que es el principio vital, ¿no? Independiente de la vida espiritual, que es la propia del espíritu. Resulta evidente que esa doble vitalidad, la vitalidad espiritual y la vitalidad de ese principio, esa doble vitalidad reposa sobre dos principios diferentes, ¿no? Y para que vayamos fijando las ideas respecto a lo que es el principio espiritual, lo que es la materia y lo que es el principio vital y el espiritual. Y nos dice el principio espiritual y el elemento cósmico universal. Dice, el principio espiritual tendrá origen en el elemento cósmico universal, el elemento cósmico universal como el todo, ¿no? Como el fluido cósmico universal, ¿no? Que es, digamos, el elemento en el cual, digamos que es la materia primigenia, ¿no? De donde parte todo lo que es materia, ¿no? Dice, si fuese así, el principio espiritual sufriría las vicisitudes de la materia, las transformaciones de la materia. Se extinguiría por la desagregación, como el principio vital. El ser inteligente no tendría más que una existencia momentánea, porque claro, al ser un elemento, al ser un fluido cósmico, eso se transforma y no permanece. Como la del cuerpo, y al morir volvería al todo universal, con lo cual el elemento cósmico universal y el principio espiritual son completamente distintos, ¿no? Pero es conveniente que no nos confundamos y que sepamos diferenciar lo que es una cosa de lo que es la otra. Nos dice las propiedades sui generis que se le reconocen al principio espiritual, prueban que éste tiene existencia propia, independiente a la del cuerpo, a la materia. Independiente, puesto que si su origen estuviese en la materia, le faltarían esas propiedades. Y continúa, el elemento material y el elemento espiritual son dos principios constitutivos del universo. En el universo hay dos principios, que es el elemento espiritual y el elemento material. Y eso, digamos, que abarca todas las facetas y todos los aspectos, y luego Dios por encima como creador, ¿no? Es la gran trilogía del conocimiento espiritual, ¿no? Que nos aporta la doctrina. Y nos dice, los cambios de color y los subrayados son míos. Dice, el elemento espiritual individualizado constituyen los seres llamados espíritus, como el elemento material individualizado constituyen los diferentes cuerpos de la naturaleza, orgánicos e inorgánicos. ¿Esto qué significa? Pues que el elemento espiritual individualizado es lo que llamamos como espíritu, porque si no,
no tendría sentido, ¿no? Lo que le da independencia, lo que le da movilidad, lo que le da un sentido es esa individualidad, ¿no? Y el elemento inmaterial igual, nosotros tenemos un cuerpo físico que es digamos, la materia individualizada, pero esto llegará un día que cuando desencarnemos la materia se disgrega, pero el espíritu no, el espíritu continúa viviendo, ¿no? Pero que bueno, todos estos matices nos los va ampliando y nos lo va desarrollando. Luego al final, si alguien quiere hacer alguna pregunta, ir tomando nota, porque luego se puede preguntar y podemos, si queremos repasar alguna cosa, si nos da tiempo, pues volveríamos, ¿no? Entonces, vamos a lo que es el origen del ser espiritual, porque ya sabemos lo que es el elemento material, sabemos lo que es el elemento espiritual, el material, y ahora queremos saber el origen del ser espiritual. Y claro, aquí, ante la pregunta número 7 de este capítulo, en la cual Kardec interroga y dice, ¿cuál es el origen del ser espiritual? Su punto de partida. Y claro, ahí dice con mucha propiedad, lo que Dios permite que sus mensajeros le digan es que todos los seres espirituales tienen el mismo punto de partida. Todos son creados simples e ignorantes, con idéntica aptitud para progresar mediante su actividad individual. Todos alcanzarán el grado de perfección compatible con los esfuerzos personales de la criatura. O sea que hasta aquí es lo que podemos saber. Querer indagar más, eso digamos que forma parte todavía de los secretos de la espiritualidad superior, no porque no seamos dignos de saberlo, sino que no estamos capacitados para entenderlo. Entonces, nos falta capacidad y sentido seguramente y elevación espiritual como para poder percibir y poder entender en mayor profundidad estas cuestiones. Pero bueno, eso no significa que sí que nos den respuestas para que tengamos aunque sea una idea básica de ese origen. Y lo que sí que nos dicen con claridad es que, y esto lo hemos comentado muchas veces en muchas charlas y en muchos estudios, que todos son creados simples e ignorantes, todos tenemos un mismo punto de partida, y eso es lo que hay que tener claro, ¿no? Y en el punto 8 nos dice, se podría llegar a concebir a los seres espirituales sin mundos materiales, pero nunca al revés. Esto es una gran verdad. La finalidad de los mundos materiales es abastecer a los seres espirituales de los elementos de trabajo para el desarrollo de su inteligencia. O sea, podríamos existir como espíritus sin materia, no habría ningún problema, y de hecho hay muchos espíritus que trabajan en el mundo espiritual y no tienen contacto directo con lo material, pero al revés no, porque al revés la materia sin la parte espiritual no tendría ninguna significación. Es lo que hablamos al principio con Dios, ¿no? Dios no podría crear piedras para nada, ¿no? Sin ningún valor, sin ningún sentido, sin ninguna finalidad, ¿no? Por eso nos dice el progreso es la condición normal de los seres espirituales y la perfección relativa es la meta que deben alcanzar. Entonces, la parte material, ¿de qué le sirve al espíritu? Pues para desarrollar la inteligencia y evolucionar. O sea, Dios crea los mundos, crea la parte material para que el espíritu tenga las herramientas como los niños que van a trabajos manuales y les dan el barro, pues para que vayan creando y vayan haciendo, vayan experimentando y vayan, pues a nivel digamos, espiritual, a nivel global, pues a nivel universal, pues ocurre exactamente lo mismo. O sea, nosotros, digamos, experimentamos con el cuerpo físico, con la materia, para ir aprendiendo, ir desarrollando y sobre todo desarrollar la inteligencia, ¿no? Y Dios nos ofrece los materiales, Dios nos da todos los materiales, porque nada nos pertenece, ni tan siquiera la parte espiritual, que también fuimos creados, aunque sencillos e ignorantes, individualizados, la inteligencia individualizada, pero fuimos creados, y luego todo lo demás se nos regala, se nos da para que nosotros lo aprovechemos. O sea, que realmente pertenecernos no nos pertenece absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, tenemos la constancia de que somos eternos y que podemos disfrutar de esa creación, de ese trabajo de desarrollo y de crecimiento. Unión del principio espiritual, ya sabemos que el principio espiritual existe, que la materia es importante, y ahora explora Kardec otro aspecto también importante. Vemos como poco a poco vamos de lo general y vamos yendo allá a cosas más concretas. Unión del principio espiritual con la materia, y nos dice, pues en el punto número 10, dice, puesto que la materia debía ser el objeto del trabajo del espíritu para el desarrollo de sus facultades, era necesario que éste pudiese actuar sobre ella, razón por la cual tuvo que habitar en ella como el leñador habita en el bosque. El cuerpo es al mismo tiempo la envoltura y el instrumento del espíritu. A medida que éste adquiere nuevas actitudes, se reviste con una envoltura apropiada al nuevo tipo de trabajo que le corresponde realizar. O sea que nos dan los disfraces
o los monos, o nos dan los trajes adecuados en función del trabajo que tenemos que hacer. Entonces, a un artista, digámoslo así, de ballet, pues no le pueden dar un traje tosco, tiene que ser algo, pues una malla, algo más sensible, por usar la comparación. En función de lo que desarrollamos, pues necesitamos un cuerpo adecuado a esa sensibilidad o esa rudeza que a lo mejor es lo que en un primer momento necesitamos desarrollar, y que son etapas por las que todos hemos pasado, estamos pasando y tendremos que pasar en el futuro, ¿no? Entonces, en función del trabajo que cada uno va a desarrollar, pues te atrae una materia en unas condiciones o en otras. Y nos dice, es necesario expresar que el espíritu mismo es el que modela su envoltura y la adecúa a sus nuevas necesidades. Dios le proporciona los materiales y a él le corresponde hacer uso de ellos, ¿no? O sea, que es el propio espíritu en función de su elevación, en función de sus características, en función de la misión y del trabajo que viene a desarrollar, es el mismo el que modela esa envoltura acorde con sus necesidades. Si es una existencia punitiva, si es una existencia que viene a expiar muchas faltas del pasado, pues él mismo modela a lo mejor un cuerpo deficiente, muy deficiente, con problemas físicos, con enfermedades, con complejidades de tipo cerebral, etcétera, o disfunciones o carencias para que el espíritu tenga que hacer ahí un esfuerzo, tenga que, digamos, de alguna manera pues ir eliminando, digamos, esas trabas que trae del pasado, ¿no? Y nos dice, el cuerpo pues no es más que una envoltura temporal destinada a recibir al espíritu, de modo que poco importa su origen y los materiales que lo constituyen. Es algo temporal para realizar un determinado trabajo, y cuando ese trabajo ya lo has terminado, pues dejas ese traje, ese disfraz, y nos preparamos para coger otro disfraz, valga la comparación, de otras características, o más sutil o de otras características. Pero claro, nos dice algo importante, dice, pero el espíritu actúa directamente sobre la materia, sobre el cuerpo físico, y nos dice, no. Dice, por su esencia espiritual, el espíritu es un ser indefinido, abstracto, que no puede ejercer una acción directa sobre la materia. El espíritu directamente no actúa sobre la materia, sino que precisa de un intermediario. Y nos dice, se trata de una envoltura semimaterial, o sea, en parte es materia, pero que no es perceptible a nuestros sentidos físicos, y que es extraída del fluido cósmico universal, que es el gran fluido de donde parte todo lo que conocemos, el cual en esa circunstancia experimenta una modificación especial. Esa envoltura denominada periespíritu hace de un ser abstracto, que es el espíritu, que a veces se le representa como una llama, como una chispa, como algo así, como una luz. El espíritu lo pasa de ser un ser abstracto a un ser concreto y definido, que puede ser aprehendido mediante el pensamiento. Y nos dice, durante su unión con el cuerpo, sirve de vehículo al pensamiento del espíritu, para transmitir el movimiento a las diferentes partes del organismo. O sea, que digamos que el espíritu le lanza una orden al cuerpo, pero es a través del perispíritu que esa orden, al final, puede ser ejecutada. Directamente el espíritu sobre la materia sería imposible. Y con el tema de la mediunidad, como lo hemos estudiado muchas veces, pues exactamente lo mismo. La mediunidad, ¿qué es? Pues la transmisión de perispíritu a perispíritu, ¿no? El pensamiento de la entidad espiritual, a través de su perispíritu, le transmite al perispíritu y al espíritu para poderse manifestar, dependiendo de si se trata de manifestaciones físicas o de manifestaciones de índole intelectual, ¿no? Bien, yo creo que vamos viendo el desarrollo y vamos viendo cómo esa génesis espiritual, pues partimos de lo básico, de lo fundamental, y va adquiriendo forma, ¿no? Y nos va mostrando los distintos aspectos de la obra. Y nos dice, encarnación de los espíritus, porque hemos visto hasta ahora ese cuerpo intermedio, y dice, bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la encarnación de los espíritus. Y en el ítem 18 nos dice, cuando el espíritu debe encarnar en un cuerpo humano en vías de formación, un lazo fluídico, que no es más que una expansión de ese propio perispíritu que acabamos de ver, lo vincula al embrión, hacia el cual se siente atraído por una fuerza irresistible desde el momento de la concepción. O sea, en el momento de la concepción, en el momento se concretiza ya esa concepción, hay un lazo fluídico del perispíritu, de esa entidad que tiene que encarnar, y ya se vincula ya a ese embrión. Y dice, a medida que el embrión se desarrolla, ese lazo
que al principio es como muy tenue, muy débil, poco a poco se va fortificando y se va estrechando, ¿no? Y nos dice, bajo la influencia del principio vital material del embrión, de esa materia vital, que es lo que nos da vida, ¿no? Que es lo que nos da la existencia física, nos dice el perispíritu que posee ciertas propiedades de la materia, porque digamos que el perispíritu está a caballo entre la parte material, la materia y lo que es el espíritu, se une molécula a molécula al cuerpo que se forma. O sea que el embrión se va primero a través de ese lazo fluídico, se va uniendo y luego átomo tras átomo se va uniendo ese perispíritu al nuevo cuerpo, al nuevo ser. Por eso es posible decir que el espíritu, por intermedio de su perispíritu, se enraiza en cierto modo a ese germen, en ese germen. Como lo hace una planta en la tierra, ¿no? La planta empieza a crecer, al principio muy débil, que estirándola la puedes arrancar, pero cuando se va enraizando ya luego ya es más difícil, ¿no? Se va, digamos, adquiriendo fuerza y se va asentando, ¿no? Dice, cuando el embrión llega a la plenitud de su desarrollo, la unión es completa y entonces nace la vida exterior. Se puede decir que en el momento nace el bebé, ya digamos ese acoplamiento ya ha finalizado. Otra cosa es las manifestaciones digamos, del ser, que eso, en la medida en que el niño, el bebé, se va desarrollando, pues va despertando a la vida y se va desarrollando su inteligencia, sus percepciones y va entendiendo, ¿no? y va exteriorizando su personalidad. Y nos dice, en el sentido contrario, la desencarnación, que sería justo lo mismo, pero en sentido contrario. Por un efecto contrario, esa unión del perispíritu y de la materia carnal, que se efectúa bajo la influencia del principio vital del embrión, cesa cuando ese principio deja de actuar, a consecuencia de la desorganización del cuerpo que ocasiona la muerte. Y aquí ocurre lo mismo. La unión, mantenida tan solo por una fuerza actuante, cesa en el momento en que esa fuerza deja de actuar. Entonces el perispíritu se desprende molécula a molécula. Lo mismo que ocurría con el embrión para nacer, ocurre lo mismo para desencarnar. Del mismo modo que se había unido y el espíritu es devuelto a la libertad. Por lo tanto, no es la partida del espíritu la que causa la muerte del cuerpo, sino que esta es la causa de la partida de aquel. En el momento cesa el principio vital, que es lo que nos da la vida, lo que nos da la vida orgánica, pues el espíritu ya no tiene donde agarrarse y digamos que a través del perispíritu poco a poco se va desprendiendo. Pero ¿qué ocurre? Que ahí ya depende del grado de espiritualidad o del grado de materialismo que uno posea, el que esté más imantado o menos imantado. Si hemos sido muy materialistas, pues la imantación es muy fuerte, entonces esa disgregación, ese desprendimiento es mucho más difícil y mucho más costoso. Sin embargo, cuando hay espiritualidad y cuando también por las circunstancias son enfermedades largas en las cuales los órganos se van debilitando, pues muchas veces la muerte es como algo, como no sé, como un lacito que se rompe y que apenas el espíritu lo percibe, ¿no? Depende de las circunstancias de la muerte y depende también, sobre todo, del grado moral, del grado de espiritualidad de la persona, ¿no? Y nos dice, el espiritismo nos enseña, mediante los hechos cuya observación nos facilita, los fenómenos que acompañan a esa separación. Algunas veces esta es rápida, sencilla, delicada e indolora, mientras que en otras es muy lenta, laboriosa y terriblemente penosa, de conformidad con el estado moral del espíritu y puede durar meses enteros. Cuando hablábamos antes del libro del cielo y el infierno, la segunda parte nos habla precisamente de esas distintas categorías y el espiritismo nos plasma muy bien en función de cómo ha sido la vida de las personas, porque te narran sus situaciones, sus circunstancias, su comportamiento, pues ahí puedes valorar y darte cuenta pues que en función de cómo han vivido, pues así han desencarnado. Con lo cual, cuando hablamos del cielo y del infierno, no es un lugar físico o un lugar que esté en el éter, en un lugar determinado, sino que el cielo y el infierno lo vamos construyendo en nuestro propio interior. No es algo que esté fuera de nosotros, sino que está en nuestro interior, ¿no? Por eso nos dice, algunas veces es rápida, como hay testimonios que Kardec recogió numerosísimos, como otros que son mucho más lentas, ¿no? Y que son gente que necesita muchas oraciones, ayuda para facilitarle, ayudarle a que cambie de ese campo mental, de esa mentalidad, porque muchas veces son personas que desencarnan y atracción hacia lo espiritual no han tenido absolutamente nada. Entonces, claro, se ven sorprendidos por una situación que no esperaban en absoluto
en la que no creían y en la que no le han prestado atención nunca. Entonces es lógico que lleguen allí pues como, pues no sé, como un pato mareado, como alguien que llega a un sitio que como a un planeta extraño en el que ni conoce las razas de allí, ni el lenguaje, ni conoce absolutamente nada, ¿no? Se siente como un extraño, ¿no? Como un extraterrestre. Y luego también otro aspecto importante que nos destaca Allan Kardec, hemos visto la encarnación, la desencarnación, y luego otro aspecto importante que es el de la turbación. Dice, desde que el espíritu es atrapado a través del lazo fluídico que lo liga al embrión, la encarnación, la turbación se apodera de él. O sea que no es consciente 100% ni muchísimo menos de muchas cosas, ¿no? y del nacimiento. Dice, esa turbación aumenta, que nos lo aclara bien, esa turbación aumenta a medida que el lazo se ajusta. Y en los últimos momentos el espíritu pierde la conciencia de sí mismo, de modo que jamás es testigo consciente de su nacimiento. O sea que mientras tiene ese razón al principio con el embrión, todavía disfruta de una cierta autonomía. Pero a medida en que se va incorporando, se va estrechando y el embrión se va desarrollando, esa turbación va aumentando. Es como un sopor, como un cansancio, como un sueño que cada vez se vuelve más pesado hasta que llega un momento en el cual uno pierde totalmente la conciencia. Creo recordar que a veces cuando se habla de espíritus elevados, como es el caso de Francisco de Asís, y de espíritus venerables de una gran elevación, sí que ellos son digamos, directores y testigos de ese nacimiento. Entonces digamos que esa turbación no es tan fuerte como el común de los humanos, ¿no? de los mortales, como somos nosotros. No son casos especiales, pero son espíritus que vienen en misión y vienen de planos muy superiores al nuestro, ¿no? Pero lo normal es lo que aquí nos dice, ¿no? Pero en cualquier caso, sea independientemente de la elevación, en el momento llega el nacimiento, es lógico que el espíritu, por muy elevado que sea, pierda la conciencia, porque es que puede ser de otra manera. Y nos dice, con todo, al mismo tiempo que el espíritu recobra la conciencia de sí mismo, pierde el recuerdo de su pasado, aunque no pierda las facultades. Cuidado. Las cualidades ni las aptitudes adquiridas con anterioridad. Aptitudes que habían quedado transitoriamente en estado latente y que al volver a la actividad lo ayudarán a desenvolverse más y mejor que antes. Es decir, perdemos lo que era la antigua personalidad, nuestra manera de pensar antes de encarnar, pero ¿qué ocurre? Que aunque olvidemos el pasado, porque ahora mismo no nos interesa en esta nueva existencia, pero las facultades no se pierden, al contrario, están ahí en estado inmanente y en el momento uno lo necesita, pues eso afloran con facilidad, más o menos facilidad. Ni las cualidades, no porque uno haya sido bueno en otra vida, en esta tiene que ser malo, o viceversa, ¿no? Es algo que lo que uno lleva adelantado, pues eso lo conserva. Las aptitudes también, cuando las necesita. Hay veces que hay aptitudes que las tenemos muy desarrolladas, pero venimos a una existencia que precisamos desarrollar otras. Entonces esas se quedan ahí aparcadas, no significa que las olvides o las pierdas. No, perder no se pierde nada, pero venimos con la misión de desarrollar otras cualidades, otras actitudes. Entonces eso queda allí aparcado, ¿no? En el ítem 23 nos dice, si se considera a la humanidad en el grado más bajo de la escala intelectual, tal como se encuentra entre los salvajes más atrasados, cabe la pregunta sobre si ese es el punto de partida del alma humana. Porque claro, también Allan Kardec se planteaba, bueno, estamos hablando de la génesis espiritual, pero ¿cuál es el comienzo, no? Si aquí observamos que hay salvajes que viven en tribus y viven de forma salvaje, se podría considerar que ese es el punto de partida del alma humana. Y entonces dice, según la opinión de algunos filósofos espiritualistas, el principio inteligente, distinto del principio material, se individualiza, se elabora al pasar por los diversos grados de la animalidad. Con lo cual, los animales tienen una función dentro del escenario, digamos, físico, ¿no? Del escenario material o evolutivo, ¿no? Es ahí donde el alma se ensaya para la vida y desarrolla sus primeras facultades mediante la ejercitación. Sería, por así decirlo, su periodo de incubación. Llegar al grado de desarrollo que ese estado permite, reciben las facultades especiales que constituyen el alma humana. Existiría entonces una filiación espiritual del mismo modo que existe una filiación corporal. Del mismo modo que tenemos una filiación corporal, que tenemos muchas características similares a los homínidos, a los distintos animales, pues con el tema espiritual ocurre exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que los animales llevan una evolución y llega un momento en el cual ese principio inteligente se individualiza
y después de haber pasado esos distintos grados, entonces ya se ensaya la vida y ya se ejercita como ser humano, ¿no? Digamos que eso sería su primera etapa, y aquí nos lo amplía y nos dice: es preciso convenir en que este sistema, basado en la gran ley de unidad que rige la creación, en lo que todo está conectado con todo, está en correspondencia con la justicia y la bondad del Creador. Esto tampoco nunca lo debemos de perder de vista, ¿no? La justicia y la bondad de Dios con respecto a todo y a todos. Otorga una salida, una finalidad, un destino a los animales, que ya no son seres desheredados, sino que en el porvenir que les está reservado encuentran una compensación para sus padecimientos. Fijaros que maravilloso, ¿no? Es extraordinario. Lo que constituye al hombre espiritual no es su origen, también nos aclara esto, sino los atributos especiales de los que está dotado cuando ingresa en la humanidad, atributos que lo transforman y hacen de él un ser distinto. Aquí nos está diciendo también qué nos importa cuál haya podido ser nuestro origen, si realmente lo importante son los atributos especiales desde el momento en que empezamos a ser humanidad, que nos crean sencillos e ignorantes, y que no significa que partamos de cero, de un cero, digámoslo así, y empezamos ya nuestra evolución, con lo cual el origen es lo de menos y lo importante es desde el momento en que formamos parte ya de la humanidad, ¿no? Y nos dice: sin que investiguemos el origen del alma, ni que tratemos de conocer los grados por los cuales pudo haber pasado, la consideramos a partir de su ingreso en la humanidad, en el punto en que, dotado de sentido moral y de libre albedrío, comienza a ejercer la responsabilidad de sus actos. A partir de ese momento es cuando ya empieza a ser responsable de lo que hace. En ese periodo de prehumanidad, pues todavía no, porque digamos que la parte material, la parte instintiva, predomina muy por encima de todo de la parte. Entonces, claro, apenas tiene una responsabilidad, pero es un ensayo para la vida, para que llegue en un determinado momento, en un proceso que bueno, me imagino que tienen perfectamente estudiado y que forma parte, digamos, del proceso natural de todos los mundos, pues ya se convierte al espíritu y ya forma parte de la humanidad, y ya desarrollando ese sentido moral ya tiene su libre albedrío. Dice: la encarnación del espíritu no es constante ni perpetua también, porque muchas veces dice, bueno, es que cuando uno reencarna y muere, reencarna enseguida. No, nos dicen, no es ni constante ni eterna, ni muchísimo menos, ¿no? Ni perpetua, sino apenas transitoria. Cuando abandona un cuerpo, no retoma otro inmediatamente. Dice: en el intervalo entre sus encarnaciones, el espíritu también progresa. O sea que el intervalo, el tiempo que estamos en el mundo espiritual, allí también aprendemos, analizamos, nos observamos mejor, lo que hemos hecho, y así también vamos aprendiendo, ¿no? Allí también se progresa. También se hace el bien, también se hacen trabajos abnegados, o sea, de sacrificio. No por el hecho de no tener materia, pues también hay espíritus que se sacrifican. Recordemos todas las obras que hay en Luis, los espíritus son los mensajeros, como bajan al umbral y se mezclan ahí pues con toda la pobreza del hombre, y eso que las películas solo reflejan, dicho por ellos, reflejan solo un maquillaje de lo que realmente hay, ¿no? Porque dicen que lo que hay ahí es tremendo, es brutal. Y eso para un espíritu elevado, cuando más elevado y más sensibilidad, pues debe de ser mucho más duro, pero ellos se prestan a ese sacrificio para hacer ese trabajo. Dice: a medida que progresa moralmente el espíritu, se desmaterializa, ¿no? Es lo que hablábamos antes también un poco del cuerpo más sutil o más grosero. Es decir, y del perispíritu también, sobre todo. Dice: se depura al liberarse de la influencia de la materia. Su vida se espiritualiza, sus facultades y sus percepciones se amplían. Su felicidad es proporcional al progreso realizado. Aquí a veces hemos hablado sobre la felicidad. Pues la felicidad tiene mucho que ver con el progreso que hemos realizado, que hemos desarrollado. Y continuamos. Cuando los espíritus han realizado en un mundo la totalidad del progreso que el estado de ese mundo permite, lo abandonan para encarnar en otro más adelantado, donde adquieren nuevos conocimientos y así sucesivamente. O sea que cuando uno ya ha adquirido toda la preparación, todos los conocimientos y ya superado las pruebas de esa existencia, o sea, de que le puede permitir ese mundo, pues acude a mundos superiores para seguir avanzando y creciendo. ¿Vamos bien? ¿Va todo bien? Vamos. Aunque estamos aquí en guerra, aquí fuera, pero bueno. Esperemos que ganen los buenos.
Dice, de esa manera, sea cual fuera el grado en que se encuentren en la jerarquía espiritual, desde el más bajo al más elevado, esto es muy bonito. Todos los espíritus, encarnados o desencarnados, tienen sus atribuciones en el gran mecanismo del universo. Todos son útiles al conjunto al mismo tiempo que lo son para sí mismos. A los menos adelantados, como simples operarios, les corresponde el desempeño de una tarea mucho más material, que al principio es inconsciente. A veces son instrumentos de la espiritualidad superior y ni son conscientes de ello, ¿no? Porque son espíritus primitivos, etc. Y después se torna cada vez más inteligente. A medida que vamos evolucionando, cada vez son trabajos de más responsabilidad y mayor inteligencia. Dice, en el mundo espiritual existe actividad en todas partes y en ningún lado hay ociosidad improductiva. O sea que todo tiene su razón de ser y desde el más pequeño hasta el más grande todos son útiles y todos forman parte del engranaje del gran mecanismo que es el de la evolución, que es la ley de la marca que preside y que con la generosidad de nuestros padres nos permite tener un espíritu y poseer todo lo que tenemos y tener ese barro de la materia pues para poder enseñar en la vida, poder desarrollar y poder ayudar a otros y trabajar, ¿no? Desde luego es impresionante. La reencarnación. Dice, el principio de la reencarnación es una consecuencia inevitable de la ley del progreso. Si las almas fueran creadas al mismo tiempo que los cuerpos, las que nacen hoy serían tan nuevas, tan primitivas como las que vivieron hace 1000 años. Eso es algo que muchas veces no nos paramos a pensar, pero es la pura realidad. Dice, además, no habría ninguna conexión entre ellas, ninguna relación necesaria. Serían absolutamente independientes unas de otras. Te nacen, no has existido nunca, naces y creces y los vínculos los creas en esta misma existencia. No tiene sentido, ¿no? No tiene razón de ser. Dice, las almas de hoy han vivido en tiempos lejanos que posiblemente fueron bárbaras como su época. Nosotros hemos vivido las distintas etapas y cuando repasamos la historia nosotros fuimos protagonistas de aquellas épocas, ¿no? Con mayor protagonismo, feliz o infelizmente, pero formamos parte de aquellas épocas y estábamos acomodados y adaptados a aquella época, lo veíamos normal a lo que vivíamos allí, ¿no? Pero que han progresado. Hemos progresado y de ese barbarismo hemos pasado a un progreso en el cual, digamos, el momento culminante es el que tenemos ahora, ¿no? Que luego lo iremos ampliando y iremos desarrollando. Y de que en cada nueva existencia traen lo que han adquirido en las existencias anteriores. O sea que la reencarnación es una consecuencia de la ley del progreso y que si fuéramos nuevos pues no tendríamos conexión unos con otros ni con nuestro pasado ni con el futuro, porque al desencarnar vendrían espíritus nuevos con lo cual no tendrían nada que ver ni con nosotros ni con lo que estamos haciendo, ¿no? Y eso no tiene sentido, ¿no? Y nos dice, por eso nos dice, migraciones e inmigraciones de los espíritus. Dice, en el intervalo entre sus existencias corporales los espíritus se encuentran en estado de erraticidad y forman la población espiritual del ambiente del globo. Hay pues a diario emigraciones del mundo corporal hacia el mundo espiritual e inmigraciones del mundo espiritual hacia el mundo corporal. Ese es el estado normal. Por eso la imagen esta de una estación, puede ser un aeropuerto o una estación de tren, pues un mundo sería como una estación de tren o de aeropuerto en el cual constantemente está llegando gente y gente que se está marchando. Y bueno, y el tiempo, las horas que uno está esperando en un aeropuerto podría considerarse lo que es una existencia física, ¿no? Porque al final una existencia física es un instante, ¿no? en la evolución, ¿no? Y nos dice el ítem 34, en ciertas épocas reguladas por la sabiduría divina, y yo creo que estamos viviendo una de ellas ahora, esas emigraciones e inmigraciones se producen en masas más o menos considerables a consecuencia de las grandes revoluciones. Y nos dice, es preciso considerar los flagelos destructores y los cataclismos que estamos viviendo hoy día, a los que nos puedan venir en el futuro, como ocasiones de llegadas y partidas colectivas, recursos providenciales para renovar la población corporal del globo, que se robustece mediante la introducción de nuevos elementos espirituales más purificados. O sea que cuando llega el momento, esos grandes cataclismos que hacen, que desencarna mucha gente, pero ¿eso qué significa? Que encarnar sigue encarnando mucha gente, y de hecho hay cataclismos en los cuales muere mucha gente y sin embargo la población del planeta sigue aumentando a nivel global. Y yo no sé si ya vamos por 7.000 o 7.500 millones de 8.000, no lo sé, pero pese a todo lo que ocurre, sin embargo, seguimos creciendo. ¿Y esto qué significa? Pues que son esa estación, la Tierra se convierte en determinadas épocas como una estación de llegada y de salida.
¿Cuál es la estrategia? Pues en la espiritualidad superior, en función de las necesidades y del proceso evolutivo, que ellos ven mucho más allá de lo que nosotros seamos capaces de ver, pues van viendo las necesidades y van reencarnando. Hace poco comentaba, no hace mucho, comentaba Givaldo, que están reencarnando muchos espíritus que vienen de la estrella de Alcione, que son espíritus que son mucho más adelantados de nosotros y que están viniendo aquí a colaborar y a ayudar. El día de mañana nos tocará hacer a nosotros lo mismo. Nosotros tenemos como, ay, que viene un mundo de regeneración, hay unas cuantas y te dicen, no, pero es que hay otro que está con problemas, y entonces pedirán voluntarios, habrá que ir. Y están reencarnando del mundo de Alcione, están reencarnando espíritus y que el propio Givaldo dice que alguno los ha visto, ¿no? O sea, los ha reconocido o las pinturas. O Joana de Anílis le ha dicho que venían de ese mundo, pero que ahí, digamos, hay una estrategia, hay una planificación en la cual están encarnando espíritus. ¿Para qué? Pues para darle un impulso, que aunque ahora estemos viviendo una crisis que parece que no tiene salida y que vamos cada vez a peor, llegará un punto en el cual se producirá ese punto de inflexión y entonces ya las cosas empezarán a mejorar y desencarnarán, y eso siempre nos lo dice la espiritualidad superior, desencarnarán quienes tengan que desencarnar. Podemos ser nosotros o no, pero da igual. Estemos encarnados o desencarnados, lo importante es que estemos en las condiciones espirituales adecuadas para poder formar parte de ese nuevo impulso que este mundo va a sufrir, ¿no? Es un impulso como mundo de regeneración. Entonces, poco importa nuestro destino final, lo que nos pueda ocurrir en esta existencia, lo importante es prepararnos para que cuando llegue ese momento estar en condiciones. ¿Que estamos encarnados? Pues seguimos adelante y ayudamos. ¿Que desencarnamos? Pues continuamos trabajando en el mundo espiritual y no ser relevados a mundos inferiores o a situaciones lamentables, ¿no? Y nos dice, hay pues emigraciones e inmigraciones colectivas de un mundo hacia otro, de donde resulta la introducción en la población de un globo de elementos absolutamente nuevos, nuevas razas de espíritus que vienen a mezclarse con las existentes, constituyen nuestras nuevas razas de hombres, ¿no? Dice, como los espíritus no pierden nunca lo que han conquistado, llevan consigo la inteligencia y la intuición de los conocimientos que poseen y por consiguiente imprimen su carácter a la raza corporal que van a animar, ¿no? Entonces aquí nos hace un análisis de lo que fue la raza adámica, ¿no? Cuando leemos el Génesis y nos habla de Adán y Eva y de que, bueno, el simbolismo de Adán y Eva, del fruto que él come, el fruto prohibido, y que luego pues se casan y luego parece como que ya había una sociedad y era una sociedad inteligente. Entonces aquí el mundo espiritual y a través de Allan Kardec nos transmite lo siguiente, dice, de acuerdo con la enseñanza de los espíritus, nos dice Kardec, fue una de esas importantes inmigraciones, o si se prefiere, una de esas colonias de espíritus provenientes de otra esfera, la que dio origen a la raza simbolizada en la persona de Adán, la cual por esa razón se denomina raza adámica. O sea que esto ya ha ocurrido, no es que vaya a ocurrir ahora y no haya ocurrido nunca, sino que ya en la época de Adán, estamos hablando de hace 3 o 4 mil años o quizás más, pues ocurrió. Dice, desde el punto de vista fisiológico, algunas razas presentan tipos particulares característicos que no permiten atribuirles un origen común. Dice, Adán y sus descendientes están representados en el Génesis como hombres esencialmente inteligentes, puesto que desde la segunda generación construyen ciudades, cultivan la tierra y forjan los metales. O sea, son comunidades, generaciones que en muy poco tiempo, boom, lanzan, o sea, le imprimen un impulso a la sociedad enorme, enorme. Y dice, los ángeles, por otro lado, no son seres aparte de la humanidad, creados perfectos, sino espíritus que alcanzaron la perfección como todas las criaturas mediante su esfuerzo y su mérito. La palabra ángel, según la etimología, significa enviado y mensajero, ¿no? Y nos dice, hasta que los espíritus alcanzan cierto grado de perfección, están sujetos a cometer faltas, tanto en el estado de erraticidad como en el de la encarnación, ¿no? Ya, digamos, cuando se alcanza ese grado de angelitud, pues ya es una perfección y ya no están, digamos, supeditados a poder cometer errores, ¿no? Digamos que son los espíritus que todavía estamos en un nivel inferior. Dice, los mundos progresan físicamente mediante la elaboración de la materia y moralmente por la purificación de los espíritus que habitan en ellos. O sea que los mundos progresan de la misma forma que progresamos nosotros, ¿no? Y nos dice, así pues, tan pronto como un mundo ha llegado a uno de sus periodos de transformación, como es el nuestro, que le permitirá ascender en la jerarquía de los mundos, se producen mutaciones en la población encarnada y desencarnada. Entonces ocurren las grandes emigraciones e inmigraciones.
Aquellos espíritus que a pesar de su inteligencia y de su saber han perseverado en el mal, en su rebeldía contra Dios y contra sus leyes, se convertirían en adelante en un obstáculo al posterior progreso moral, en una causa permanente de perturbación para la tranquilidad y la dicha de los buenos, razón por la que son excluidos de ese mundo y enviados a mundos menos adelantados. Esto es un principio básico a nivel espiritual y universal. Dice, menos adelantados donde aplicarán su inteligencia y la intuición de los conocimientos que han adquirido al progreso de aquellos entre los cuales fueron llamados a vivir, al mismo tiempo que espiarán a través de una serie de penosas existencias y por medio de trabajo arduo sus faltas pasadas y su obstinación voluntaria. Lo mismo que ocurrió con la raza adámica, pues es lo mismo que va a ocurrir aquí en este mundo más pronto o más tarde. Y es una realidad, ¿no? Es un periodo de transformación que ya se está produciendo, ¿no? Con la encarnación de esos espíritus de Alcione y bueno, todo lo que es el fenómeno de los niños índigo, de los niños cristal, todo eso es un proceso de esos cambios que se están produciendo. Y ahora estamos quemando las últimas naves de las oportunidades que nos están dando a muchos espíritus que estamos encarnados ahora, una última oportunidad para ver si cambiamos. Y si miramos el panorama económico, el panorama político, vemos que las cosas en lugar de ir a mejor van a peor. ¿Por qué? Pues por eso, porque estamos en un proceso de transición, se les está dando oportunidades a todos y aquellos que no aprovechen esas oportunidades, pues desgraciadamente tendrán que ir a mundos pues, inferiores a nivel material y físico, ¿no? Y en el ítem 45 nos dice, con todo, al mismo tiempo que los malos se alejan del mundo en que habitaban, otros espíritus mejores los sustituyen, provenientes ya sea de la erraticidad de ese mismo mundo, pueden ser espíritus que han avanzado, han evolucionado y que están en muy buenas condiciones, han avanzado mucho, o de un mundo menos adelantado al que por sus méritos lograron abandonar y para los cuales el nuevo hogar es una recompensa. Pueden venir de mundos inferiores, físicamente, pero que ya con un grado de espiritualidad, que ya son merecedores de formar parte de un mundo como es el nuestro, ¿no? O sea, que todo se reequilibra y todo está en perfecta comunión y conexión unos mundos con otros. Hay una armonía perfecta, aunque nosotros no somos capaces de verla, claro. Y nos dice, la raza adámica, de la que hemos hablado antes, presenta todos los caracteres de una raza proscrita. Los espíritus que la integran fueron exiliados en la tierra, ya poblada, pero con hombres primitivos, inmersos en la ignorancia, en relación con los cuales aquellos tuvieron la misión de hacerlos progresar, proveyéndoles las luces de una inteligencia desarrollada, mezclándose con los espíritus primitivos de la época, pues eso significó un avance. Y es lo que va a ocurrir con aquellos espíritus que sean de este mundo destinados o desterrados a un mundo materialmente inferior. Con toda la inteligencia y con todo el desarrollo que aquí se ha adquirido, pues en los submundos tendrán que espiar. Será una misión, porque al final es toda una misión, pero tendrán que espiar el no haber aprovechado las oportunidades aquí pues para avanzar, ¿no? Y bien, y por último, pues nos dice, espíritus superiores, aunque sin tener las cualidades del Cristo, encarnan de tiempo en tiempo en la tierra para desempeñar misiones especiales, que también son provechosas para su adelanto personal, en caso de que las cumplan de acuerdo con los designios del Creador. O sea, espíritus superiores que de tiempo en tiempo vienen aquí al mundo a ayudarnos a avanzar. No son espíritus que, como los de Alcione, no son espíritus de un progreso relativo, sino que son espíritus de una elevación muy grande y que vienen a dar ejemplo, ¿no? Vienen a dar ejemplo y que a veces son anónimos, que no pasan a la historia, pero son gente que dejan una impronta en su entorno muy grande, ¿no? Dice, y por último, dice, sin la reencarnación, la misión de Cristo sería un despropósito, al igual que la promesa hecha por Dios. La promesa de enviar un Salvador hecha por Dios no podría aplicarse a los descendientes de Adán, dado que sus almas todavía no habían sido creadas. Volvemos otra vez a la cuestión que planteábamos antes, ¿no? Para que la misión del Cristo tuviera correspondencia con las palabras de Dios, era preciso que éstas se aplicasen a las mismas almas que hemos venido distintas existentes y que no tendría sentido. Si esas almas fueran nuevas, no podrían estar manchadas por la falta del primer padre, que sería apenas un padre carnal y no un padre espiritual. Y aquí nos refleja claramente esta cuestión, ¿no? De que realmente
si hemos sido creados en el mismo instante, pues no podemos sentirnos responsables de nada. Nosotros no podemos hacernos responsables de los pecados de nuestros abuelos, de nuestros parientes o de nuestros descendientes, porque en absoluto, igual que los que puedan nacer en el futuro, pues no serían responsables de lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Sería más absurdo. Sin embargo, es algo que en su momento se quiso encajar, era un concepto que no se entendía, porque el tema de la reencarnación no se entendía. Entonces, sin la reencarnación había muchas piezas que se quedaban en el aire y había que encajarlas. Y mal encajaban, y aquí, pues, Allan Kardec nos lo dice de una manera muy clara, ¿no? Pecado original. Claro. Entonces es lógico que de esa manera, pues, no podía ser posible. Pues bueno, yo pensaba que no sé si íbamos a llegar al término, pero sí, hemos llegado hasta el final. Esto, el libro de la Génesis, lo vamos a dejar ya aquí, porque yo observando el índice, vamos a continuar con la codificación, por supuesto, con distintas obras, porque ya, claro, como decía, me he saltado, bueno, el papel de la ciencia en la Génesis, sistemas antiguos y modernos del mundo, la uranografía general, la materia, la creación, los soles, los satélites, los cometas. Yo es que no lo veo adecuado para una charla al periodo, los bosquejos geológicos de la Tierra, teorías de la Tierra, las revoluciones del globo. Creo que son conferencias, no son temas o charlas que se prestan. Y luego la segunda parte, que son los milagros, caracteres de los milagros, los fluidos, los milagros del Evangelio, así como las profecías. Yo creo que con el estudio del libro de los mediums, ahí desde luego pues, encontramos un sinfín de explicaciones que luego cuando leemos el libro de la Génesis pues podemos interpretarlo mejor. Por eso este libro, que Allan Kardec lo tenía preparado desde hacía mucho tiempo, la espiritualidad superior le dijo que cuando fuera el momento adecuado habría que publicarlo. ¿Por qué? Pues porque para poder entender este libro, primero había que asimilar, había que dar un tiempo para que la gente asimilara el libro de los espíritus, el libro de los medios, y esto mismo que hemos visto hoy, pues sin una base como son las otras obras de la codificación, pues nos hubiera costado mucho trabajo poder llegar a entenderlo. Entonces, todo sigue una secuencia, sigue un orden para llegar hasta este punto en el que se llegó, ¿no? En el que hemos llegado. Bueno, pues hasta aquí la charla. Gracias por la atención y bueno, y ya pues si alguien quiere preguntar alguna cosa, porque hemos tratado la reencarnación, hemos tratado el perispíritu, la turbación, hemos tratado un montón de temas que son los pilares de la doctrina. ¿Alguien levanta la mano? Yo quería preguntarte, José. Sí. Si el espíritu no puede actuar por la materia y actúa el perispíritu, sí, y tampoco lo vemos, que es tan sutil, sí, ¿cómo es posible que puedan hacer esos levantamientos de mesa en el siglo XIX y todo lo que hacían? Sí, por las propiedades del perispíritu, porque al ser semimaterial sí que tiene esa influencia sobre la materia. Sí que tiene esa ¿Y influencia. cómo podría ser si los espíritus elevados tienen un perispíritu muy sutil también? Claro, normalmente nos dicen que los espíritus muy elevados se utilizan a los espíritus inferiores, los más materializados, para poder hacer ese tipo de manifestaciones, que no son de carácter intelectual, sino que son de carácter físico, ¿no? ¿Me puedo contestar yo? Claro. ¿El campo magnético lo ves? Yo, a veces. Sí, tienes esa facultad de verlo. No sé, tú puedes levantar miles de toneladas con un campo magnético, sí, y no lo ves. Sí. Tengo una pregunta. Ay, perdona. Dale, después. Fica la diapositiva esa última. La última, Sí. espera, vamos. Mira, ay, te la ves. Ay, espera. Esa. Sí. Digo, la promesa de enviar. Ay, Espera. sí. La promesa de enviar un Salvador hecha por Dios no puede aplicarse a los descendientes de Adán, dado que sus almas todavía no habían sido creadas. Vol dir que eren més intel·ligents? O com? La promesa de enviar un Salvador hecha por Dios no podía aplicarse a los descendientes de Adán, dado que sus almas todavía no habían sido claro. O sea, prometen de que en el futuro mandarían un Salvador, pero claro, sí, ¿para qué? ¿Salvar a quién? Si Si ya no estaré aquí, claro, ¿quién vas a los que salvar? estaban ya no estarían y los que estarían serían nuevos.
Con lo cual, digamos que esa profecía, o sea, esa promesa carece de sentido, perdería el sentido, ¿no? Sin la reencarnación. Sin la reencarnación. Sin la reencarnación, claro, Sin sin la reencarnación. claro, No tendría sentido. No tendría sentido, claro. Porque al final somos los mismos espíritus los que en ese proceso de evolución tenemos unas necesidades y el Maestro Jesús, él demostró a lo largo de su vida pues el conocimiento tan profundo que tenía de la sociedad, de la humanidad, en la cual vaticina una serie de cosas que iban a ocurrir después y la necesidad del Consolador prometido, que llegó casi, 18 siglos después, 19 siglos después. ¿Por qué? Porque él sabía la trayectoria, él sabía todo lo que iba a pasar, las tendencias, las pasiones, los vicios, las tendencias materiales. Entonces él sabía de ese proceso y ya sabía que en un momento determinado necesitaríamos ese impulso y esa ayuda espiritual. Además, él nos conoce a todos. Yo me acuerdo cuando la conferencia de Daniel, cuando habló de María Magdalena, cuando él le llama por su nombre a ella, dice, oye, ¿cómo sabes mi nombre? Dice, es que un buen pastor tiene que conocer a todas sus ovejas. Refiriéndose que él nos conoce a todos. O sea, él no hay nadie que en este mundo que le pueda ser extraño. Él nos conoce a todos, entonces son espíritus que tienen una misión tan grande y me imagino que tendrán su equipo, porque nunca trabajan solos, muchísimo menos, que tienen una comprensión de la humanidad y de sus procesos muy grande, muy profunda, porque ellos hacen millones y millones de años que dejaron de reencarnar, son espíritus angélicos y nosotros apenas estamos empezando, con lo cual ellos saben, como la profesora veterana sabe el alumno, cuando es muy pequeño, pues sabe, dentro de cómo se desenvuelve, pues sabe los derroteros por donde va a ir, ¿no? Normalmente, pues con esto ocurre algo similar. Los espíritus de Alcione se perfeccionaron y volvieron a su mundo, Los de Alcione, o todavía están aquí. Los espíritus de Alcione son los que están reencarnando aquí ahora para ayudar. Son Los que estaban antiguos. los antiguos de la raza adámica venían de otra estrella, venían de alguna estrella. Dicen que de las Pléyades. Una vez perfeccionados volvieron a su... Sí, claro, una vez ya cumplieron con su misión y ya se redimieron, ya se perfeccionaron, entonces ya volvieron a su mundo. Como ocurrió también con la civilización egipcia, el esplendor, aquello también fue una civilización que eran espíritus que venían de otros mundos. Hay libros que hablan sobre eso, ¿no? Y claro, entonces cuando el esplendor de una civilización decae, ¿por qué es? Porque ya se han marchado. Y quedan los que están aquí y entonces intentan copiar y seguir lo mismo que hicieron ellos pero ya Algo han aprendido, pero no lo mismo. Pero no es lo mismo. Además, aquí tuvimos, lo hemos comentado alguna vez, aquí tuvimos una exposición del antiguo Egipto ¿cómo se llama el edificio ese? Sí, la de Caixa. Por la ciudad de las ciencias, hicieron ahí una exposición y entonces ven las distintas etapas de la civilización egipcia y cuando llega la de los griegos y la de los romanos ves que sí, que son pinturas y son sarcófagos y tal, pero ya no tienen la chispa, ya no tienen la luz. Y nosotros lo comentamos, y fíjate cómo se nota el cambio de los auténticos egipcios, de la civilización auténtica, al pueblo ocupado, la decadencia de una civilización y cómo nosotros trataron de imitar y que no se puede comparar uno con otro. Y es la plena decadencia, ¿por qué? Pues porque se quedan con los que somos de aquí, porque éramos de aquí. Yo tengo aquí algunos comentarios, si se puede. Sí, claro, sí. Yo, en cuanto a la primera transparencia que pone que los espíritus tienen un principio, Sí. la primera, la número 1, Sí. alguien podría contraargumentar que los espíritus podrían haber existido siempre, pero eso va en contra de las observaciones. Por ejemplo, la reencarnación. La reencarnación es una demostración, bueno, no cabe ninguna duda, por lo menos para los que estamos aquí, que la reencarnación existe. La reencarnación tiene sentido dentro de la ley del progreso. Entonces, si tú progresas, quiere decir que tienes un principio. No puedes permanecer siempre en estado inicial, claro, toda la eternidad. Por lo tanto, es una deducción lógica de que existe un principio, y si existe un principio existe un creador. Por lo tanto, también es una demostración de la existencia de Dios al mismo tiempo. Correcto.
Y luego el tema de la existencia del alma, ¿no? La existencia del alma hay muchas pruebas, podríamos enumerar. Últimamente, por ejemplo, las ECMs, que es una prueba que ha mandado el mundo espiritual, ¿no? Siempre han habido ECMs, Sí. pero hay una ola de ECMs últimamente, desde los años 60 Sí. aproximadamente, que coincide entre comillas con los avances de la medicina y tal. Entonces, esa es una prueba de la existencia del alma, pero ahí también se podría contraargumentar algo, aunque no tiene mucho peso, y es el tema del espíritu, ¿no? De que el espíritu podría ser una energía, ¿no? Entonces, bueno, si es una energía, ¿cómo se explica entonces el libre albedrío? Porque entonces, al final, si es una energía, la energía, sabemos que la energía y la materia son dos caras de la misma moneda. No explicaría el libre albedrío. Bueno, no sé, podrías tener no siempre la misma reacción o las mismas, decisiones, pero habría dentro frente a unas circunstancias tendrías un abanico muy limitado y reducido de posibilidades de toma de decisiones. O sea, sería casi determinista, no determinista el comportamiento humano, pero el comportamiento humano está claro que existe un libre albedrío. Por lo tanto, el libre albedrío, lo dice la doctrina también, que el libre albedrío es la prueba más fehaciente de la existencia de una inteligencia, de un ser inteligente. Y luego está también el tema del progreso moral, que a mí me parece muy interesante. Una vez, yo recuerdo las primeras veces que vinimos aquí, Amparo y yo, el tema en una charla del libro de los espíritus, en un estudio del libro de los espíritus, que estaba el tema de que primero normalmente el progreso intelectual y luego el progreso moral, y hay un debate sobre el tema del progreso, ¿no? Que los materialistas pueden aducir que el progreso intelectual de la sociedad puede estar basado, está claro que en muchos casos no puede ser así, porque un niño de 5 años no puede tocar como Mozart, pero bueno, en general se podría aducir que el progreso intelectual puede ser por los libros, por los estudios, que tú te basas en lo que han escrito otros y a partir de ahí tú evolucionas, pero el progreso, y ahí yo recuerdo perfectamente ese día, no se me olvida de la anécdota, que ahí a mí me gustó mucho porque pusiste tú, José Manuel, pues podía haber sido otro quien sea, pero en ese caso fuiste tú, porque el progreso moral sí que nos explica. Progreso moral en que muchas veces, y además es bastante generalizado, que las nuevas generaciones no beben de las anteriores, o sea, va progresando la humanidad. El progreso moral es una prueba mucho más fuerte que el progreso intelectual del progreso del espíritu. Correcto, sí. Y nada, pues eso, yo tenía también una pregunta. En la página 8 y 9, ¿el periespíritu tiene moléculas? Eso que hay ahí escrito es la prueba ¿La 8? En la 8 y en la 9 también. Sí, lo que... Sí, lo tengo. Que dice que posee ciertas propiedades de la materia. Sí. Dice, Molécula, sí, molécula. Posee ciertas propiedades de la materia, se une molécula a molécula al cuerpo que se forma. Correcto. Ahí parece que esté diciendo, o se deduce de ahí, que el perispíritu también tiene moléculas. Es materia. Y de hecho, en el mundo espiritual se considera como materia. Lo que pasa es que para nosotros materia grosera, e incluso hay mundos tan evolucionados que la materia es tan sutil que prácticamente se confunde con el perispíritu. Son espíritus ya, son mundos ya de una evolución, no sé si Júpiter... Sí, dicen que Júpiter es el más adelantado del sistema solar. Que dicen que si lo viésemos sería como algo gaseoso, que no nos parecería ni materia. Que ellos serían incapaces de comer lo que comemos nosotros
y nosotros comer lo que comen ellos sería como, Respirar. como sí, como, no sé, como tragarte vapor de agua o algo así. Sí, o sea que sí, efectivamente. Bueno, pues nada. Bueno, recordar que hasta después de fallas ya no vamos a tener actividad, como hemos comentado, ni el día 10, ni el día 15, ni el día 17, y volveremos ya el sábado, dentro de 2 sábados, que ya va a pasar todo, ya van a pasar las fallas. Y luego recordar también que para mayo tenemos actividad